Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a la continuación de este estudio que lleva como título Guerra de Simientes. Esa sería la parte número 5 de este estudio y el título de ahora sería El llamado de Abraham. Para esto vamos a dar inicio a lo que es leyendo Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 4 estaremos leyendo. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Qué importante, mis amados hermanos, es llevar la continuación de este estudio. Y es muy importante el ir entendiendo cada uno de los aspectos o cada una de las maneras de cómo Dios habla a la humanidad y el trabajo que Dios ha venido haciendo en la humanidad para que ésta no se pierda. A pesar de haber fallado a Dios, la humanidad en diferentes ocasiones, como lo hemos estado estudiando en los videos anteriores, a pesar de que la humanidad le ha fallado a Dios, Dios siempre sigue insistiendo en cuidar y proteger a la humanidad. Incluso, como lo decíamos anteriormente, al punto de enviar a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario por la humanidad para que ésta no se pierda. Así de que, mis amados hermanos, vamos a continuar con este estudio, desarrollándolo, un estudio que para mí es de gran bendición y espero que para cada uno de ustedes también esté haciendo de bendición. Y vemos en estos textos cómo Dios le ordena a Abraham dejar su tierra y su parentela, y él obedece a Dios. Pero aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta o que nos debe de llamar la atención a todos, y es que Dios llama a Abraham porque toda la humanidad se había corrompido, adorando dioses paganos, adorando demonios, dándole culto, rindiéndole culto a los ídolos. Prácticamente ya no había pueblo o nación a quien Dios pudiera usar para cumplir el propósito por el cual él había creado a la humanidad. Toda la humanidad, mis amados hermanos, se había corrompido, yendo tras los ídolos paganos, yendo tras los demonios. Toda la humanidad se había alejado de Dios. Pero es muy importante el ir entendiendo esto porque Dios había dado promesa a Noé de ya no destruir a la humanidad. Entonces Dios está buscando, tratando de rescatar a la humanidad siempre, porque Él prometió no volver a destruirla a pesar de que la humanidad se había alejado de Dios. Y esta merecía juicio, Dios en su gran amor y en su gran misericordia, siempre buscando medios para poder salvar, para que la humanidad no sea destruida y no sea condenada, porque Dios creó la humanidad para que ésta fuera administradora de la tierra, tal como lo había hecho en Edén, para lo que había creado a Adán y Eva, para que administraran la tierra. Pero lastimosamente el enemigo ha venido interviniendo en corromper a la humanidad, y Dios siempre, mis amados hermanos, buscando el salvar a esta.
pero la humanidad sigue fallándole a Dios, a pesar de que siempre Dios busca salvar a la humanidad. Pero continuamente, después del diluvio, la humanidad venía fallándole y fallándole a Dios, mis amados hermanos. Pero qué importante es de que cuando Dios llama a Abraham, Dios lo saca de Ur de los caldeos para crear una gran nación de él, para crear una nación grande, dice, donde serán benditas todas las familias de la tierra por medio de Abraham, para que ésta le sirva a él, para que esta nación, dice la Biblia, le sirva a él y él sea su Dios, para que adoren al verdadero Dios, al Dios vivo, mis amados hermanos. Para esto vamos a leer Éxodo capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Gloria a Dios. Es muy claro lo que nos habla este texto, donde dice de que Dios será su Dios y ellos serán su pueblo, al pueblo en el cual Dios ha creado, Dios ha sacado de Abraham. Qué importante es esto, porque ya ellos ya no van a adorar dioses paganos, ya no tendrán ídolos, sino que serán servidores y adoradores del único Dios verdadero, porque Él les está diciendo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Qué bendición más grande esa, donde ellos tendrán esa bendición de tener al Dios poderoso, al creador de los cielos y de la tierra. Vamos avanzando y vamos a leer Génesis 15, capítulo 1 al 6, estaremos leyendo. La palabra nos habla, tal y como está escrita: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En estos textos claramente vemos la promesa de Dios hacia Abraham, que le daría descendencia y mucha, como las estrellas que no se podían contar. Dios promete un hijo a Abraham y que su descendencia sería muy grande. Qué bendición más grande la promesa que Dios le dio a Abraham, siendo ya Abraham un hombre viejo y siendo que no tenía hijo, no tenía descendencia. Dios promete la descendencia a Abraham claramente. Seguimos avanzando, ya teniendo claro el hecho de la promesa que Dios le da a Abraham, que él le daría un hijo. Vamos a seguir en el capítulo 15, versículo 8 al 21, estaremos leyendo para ir viendo lo que Dios quiere hablarnos a través de este mensaje. Dice Génesis 15, capítulo 8 al 21, estaremos leyendo tal y como está escrito. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino.
Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande en el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los almoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. En tiempo antiguo, cuando un rey quería hacer alianza con otro rey, este rey consideraba si era un rey menor con un ejército menor al otro rey y el otro rey era con un ejército mayor, este rey menor hacía una especie de alianza o pacto antes de ir a una guerra, porque sabía que el rey menor tenía la desventaja y sabía que podían perder la guerra. Entonces, antes de entrar en conflicto de guerra, estos hacían alianza o hacían pactos. Pero el rey menor sabía que él no podía ponerle condiciones al rey mayor, porque lógicamente no estaba en la postura de poner condiciones, sabiendo que era menor que el otro rey, que tenían menos soldados, que su ejército era pequeño, sabía que no podía poner condiciones. Entonces, en el pacto, cuando ellos hacían pacto o llegaban a un acuerdo, quien ponía las condiciones era el rey mayor, ya sea que fueran a hacer una alianza o ya sea que fueran a hacer un pacto para no entrar en la guerra. El rey mayor era el que ponía las condiciones, porque el menor lógicamente no estaba para poner condiciones a un rey mayor. Entonces, esto de las condiciones, por razones obvias, no las podía poner el rey menor. Cuando llegaban al acuerdo, ellos hacían el pacto. Era una costumbre para cerrar el pacto, para tener un acuerdo, en sacrificar animalitos y los ponían uno enfrente del otro, ya sea que fueran dos animales o que fuera uno y lo partían a la mitad o que sacrificaran varios animales. Cuando estos animales los sacrificaban para cerrar el pacto, ellos ponían un animal enfrente del otro o lo partían a la mitad y ponían una mitad en una y al frente de esa otra mitad ponían el otro. A forma de crear como un río de sangre entre ambas mitades o entre diferentes animales. Entonces,
el compromiso era de que cada uno de los reyes iba a pasar por medio de los sacrificios, en el centro de los sacrificios. Y esto era con el hecho de declarar el pacto que habían hecho y de que ninguno de los dos iba a violar el pacto. Pero quien ponía las condiciones era el rey mayor. Si el rey menor aceptaba para no ir a la guerra, ambos tenían que pasar en el centro de estos animalitos sacrificados, donde lógicamente había un charco de sangre. Ellos pasaban. Y el punto era que cualquiera de los dos que no cumpliera con el pacto o con el juramento, le tocaría sufrir lo que sufrían los animalitos. O sea que el que no cumpliera le iba muy mal, iba a sufrir las consecuencias, así como el mismo juicio que sufrió el animalito, ese mismo juicio iba a sufrir el rey que no cumpliera cuando hacía el pacto. Entonces, cuando vemos estos textos que acabamos de leer, nos dice de que Dios hizo pacto con Abraham, aunque en el original, en el hebreo original, nos dice, no dice exactamente hacer pacto, sino que dice cortar el pacto. Esto implica literalmente que cuando se hacía el pacto, se cortaba el animal sacrificado. Y esto es lo que Dios le ordena a Abraham que haga, que corte los animalitos y los ponga uno enfrente de otro. O sea, prácticamente se formaba un pasillo enfrente de los animales. Y ese pasillo estaba lleno de sangre por donde tenían que pasar para sellar el pacto o para cerrarlo como se hacía antiguamente. Entonces, este tipo de pacto no era ajeno al conocimiento de Abraham, sino que él ya conocía lo que Dios estaba haciendo. Entonces, tenían que pasar ambos para poder sellar el pacto. Y el que no cumpla con el pacto, le caería el juicio, tal como les pasó a los animalitos. Y es aquí donde viene o sucede algo impresionante y espectacular que Dios nos dice en los textos, hace dormir a Abraham. Y los textos dicen que cuando Abraham está dormido, hay un fuego humeante, dicen los textos bíblicos, pasando en medio de los animales sacrificados. Esto nos indica que Dios es quien se está paseando en medio de los animales. O sea que Dios está declarando que Él pagaría las consecuencias si Abraham no cumple el pacto, porque Dios está pasando por él y por Abraham, porque Abraham está en un profundo sueño y es Dios quien se está paseando entre medio de los animales sacrificados. Y esto claramente nos está diciendo que quien se está paseando, nos señala a un futuro. ¿Y qué nos señala a un futuro? A nuestro Señor Jesucristo, que es Él el que está pasando en medio de los animales, porque Él fue el que sufrió el juicio de la cruz, porque la humanidad le falló a Dios, porque el ser humano le falló a Dios. Entonces, en los textos, lo que nos está diciendo que el ser humano no cumplió el pacto, porque él no podía cumplirlo, porque el humano no puede ponerle condiciones a Dios. Por eso es que Dios es quien hace pacto con el hombre, porque el hombre es incapaz de cumplirle a Dios. Por eso
Dios se compromete a pagar las consecuencias de las que la humanidad no pudo cumplir, porque ya no había nada que el hombre pudiera hacer para salvarse del pecado, de la muerte, de la condenación eterna, sino que solo a través de Jesucristo, de la sangre de Cristo, es que podemos ser salvos. Luego de que Dios hace esto, el pacto con Abraham, Él pone la señal del pacto en Abraham, que es la circuncisión. Qué importante es, mis amados hermanos, o qué impresionante es entender esto, de que Dios sabía que Abraham no iba a poder cumplir, que la humanidad le fallaría nuevamente a Dios, que su pueblo, el cual Él iba a crear, le iba a fallar. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que Dios pasó entre medio de los sacrificios, pasó por él y por Abraham. O sea que Dios se comprometió a cumplir que cualquiera de los dos que fallara, él iba a pagar las consecuencias para poder rescatar a la humanidad, las consecuencias del pacto. Y todos sabemos que es el ser humano que le falló a Dios. Y por eso esto nos señala que el que se paseaba dentro de los animalitos, en el río de sangre, en el charco de sangre que se hizo por el sacrificio de los animales, señala el futuro a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó por nosotros. En Él fue derramado el juicio que a nosotros nos correspondía, en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos señalan los textos bíblicos. Y por eso, mis amados hermanos, el ser humano, el hombre no puede hacer pacto con Dios, porque el hombre no puede ponerle condiciones a Dios, sino que es Dios quien hace pacto con el hombre, porque Dios sí cumple y el ser humano es incapaz de cumplirle a Dios. Qué bendición más grande, mis amados hermanos. Qué bendición más tremenda el hecho de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser salvos y rescatados del juicio de Dios, que eso es lo que nos dicen estos textos bíblicos, mis amados hermanos. Como ya lo repito nuevamente, después de esto, Dios manda a Abraham a circuncidarse, a poner la señal de pertenencia en el ser humano, ya no en el cielo. La señal de Noé, de la promesa no era que Dios ya no iba a destruir la humanidad, pero el sello de pertenencia del pueblo de Dios era la circuncisión física en el ser humano. Lo que ahora sabemos y entendemos, que la circuncisión de nosotros, de los hijos de Dios, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, es en el corazón, mis amados hermanos. Qué importante es ir entendiendo esto. Para esto vamos a leer otros textos bíblicos que nos hablan de la señal del pacto, de la circuncisión, donde Dios, mis amados hermanos, le pone la señal a Abraham. Esto lo vamos a ver en Génesis 17. Génesis 17, versículo 1 al 4 estaremos leyendo. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 4. Dice la palabra: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Vemos aquí, mis amados hermanos, que
Dios le dice a Abraham que pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicaré en gran manera. Esto prácticamente era el sello que Dios le puso a Abraham, el sello de pertenencia, como ya lo decíamos, cuando al pueblo, Dios crea al pueblo de Israel y los manda a circuncidarse a todos desde Abraham en adelante. Ese era el sello de identidad que le pertenecían a Dios, y por eso es que todo varón que desciende de Abraham en adelante debería de circuncidarse como señal del pacto de Dios con Abraham. Y qué importante es entender esto. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque esto era un mandato, una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero en Éxodo capítulo 4, vamos a leerlo, nos habla de algo como muy curioso. Éxodo capítulo 4, vamos a leerlo el versículo 24 al 26. Vamos a leerlo porque es muy importante entender esto de la circuncisión y el sello. Dice la palabra de Dios tal y como está escrito: y aconteció en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Entendemos, amados hermanos, que aquí esto le sucedió a Moisés, porque Moisés no había circuncidado a sus hijos. Y dice la palabra que Dios salió al encuentro y quiso matarlo, porque estaba corrompiendo, mis amados hermanos, no estaba obedeciendo a la palabra de Dios, no estaba obedeciendo al pacto que Dios había hecho con ellos, con el pueblo, con la nación, con la descendencia de Abraham. Moisés no estaba cumpliendo con circuncidar a sus hijos. Entonces por eso fue que sucedió esto, que Dios quiso matarlo, porque prácticamente estaba violando el pacto que habían hecho. Y prácticamente ya Moisés había sido llamado por Dios. Incluso él iba camino hacia Egipto a liberar al pueblo de Dios, al mandato que Dios le había dado, pero no había circuncidado su hijo. Y por eso es que Dios actuó de esa manera, porque él prácticamente no había puesto el sello que el niño, que el hijo de Moisés le pertenecía a Dios y no a los dioses paganos. Prácticamente él no había hecho eso, siendo él un líder, tenía que ser un hombre de ejemplo, dar el ejemplo de liderazgo, dar el ejemplo de obediencia a Dios. Eso era muy importante que Moisés lo hiciera, y por eso fue que sucedió esto, que Dios casi mata a Moisés por el tema de la circuncisión de su hijo. Qué importante, mis amados hermanos, es ir entendiendo esto. Yo definitivamente espero y le pido a Dios que entiendan, mis amados hermanos, este mensaje, el tema de los pactos, de cómo Dios viene trabajando, de cómo Dios viene ayudando a la humanidad para que la humanidad no se pierda, para que Satanás no juegue con la humanidad, no los engañe, para que Satanás no corrompa a la humanidad, como Dios ha venido trabajando y rescatando a la humanidad de las garras del enemigo. Qué importante es ir entendiendo esto. Yo espero sinceramente que hayan entendido bien el tema de los pactos, de por qué el hombre no puede hacer pacto con Dios. Pacto se puede hacer entre personas, pacto se hacía en el tiempo de antes entre reyes, pero el hombre no puede ponerle condiciones a Dios, mis amados hermanos. Qué importante es ir entendiendo esto para ir avanzando, mis amados hermanos. Pero esto ya lo vamos a dejar para el próximo video, que sería Génesis 16, del 1 al 5. Estaremos hablando de un gran error que cometieron Abraham y su esposa.
que ese error hasta el día de hoy todavía el pueblo o la nación la cual Dios creó, Dios sacó de Abraham, sigue sufriendo las consecuencias de ese error que ellos hicieron. Pero bueno es Dios que con todo y eso, Dios sigue dando la salvación, sigue buscando al ser humano, sigue queriendo salvar al ser humano. Y yo creo de que Dios es bueno con cada uno de nosotros como humanos, quien nos envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y que por medio de su sangre preciosa pudiésemos ser salvos. Le agradezco a Dios y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, del privilegio grande que me permite de desarrollar estos mensajes y que sea el Señor bendiciéndonos a cada uno de nosotros y ayudándonos a perseverar, a seguir adelante en estos tiempos tan difíciles y tan complicados que estamos viviendo. Que Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos, y los espero a la próxima. Saludos y bendiciones.